buenos días en Moscú, muy buenas tardes en San Francisco, muy buenas noches en Washington, D.C. Bueno, para nosotros es un inmenso placer continuar con ustedes de jueves a jueves a las 7 de la noche, brindándoles el mundo en sus manos. Geopolítica, el mundo en sus manos. Y eso es realmente lo que tratamos de hacer. Bueno, venimos de una jornada bien especial, bien larga. Estábamos descansando estos primeros días de la semana porque la semana pasada fue el CPAC, la Conferencia Política en la Acción Conservadora. Eso es lo que significa CPAC, Conferencia Política para la Acción Conservadora. Es una conferencia que de verdad trajo muchas cosas. Es lo que había que hacer desde la derecha, porque el mundo se mantuvo, los conservadores, pues, en su momento, hace 10, 15 años, abandonaron la formación de los liderazgos, abandonaron un poco lo que era incluso el ataque que tenía la izquierda a nivel mundial en forma silenciosa. Recuerden que la izquierda, sobre todo en nuestro continente, con la formación del Foro de Sao Paulo, ellos planificaron pues todas estas andadas que tuvieron en el continente durante los últimos 25 años, por lo menos el caso de Venezuela se preparó más o menos unos 10 años antes de la llegada del presidente Chávez al gobierno. Entonces, en Latinoamérica y en Hispanoamérica, el Foro de Sao Paulo fue el sitio donde se planificó la estrategia para ellos poder tomar el poder en las distintas latitudes del continente americano. Y pues no les fue mal, porque ellos primero tenían su táctica que lo hicieron a través de lo que fue la Guerra Fría, a través de Cuba, donde trataron de tomar el poder por las fuerzas en muchísimos lugares. Pues lo lograron en Cuba, luego trataron en El Salvador, trataron en la propia Venezuela. Hubo intentos pues de desembarco, y hubo múltiples intentos de parte de Fidel Castro con respecto a Venezuela, porque era la joya de la corona. Él sabía que si tenía Venezuela tenía el suministro de petróleo continuo y tenía por supuesto acceso a todas las riquezas que él necesitaba y la disponibilidad de finanzas para él poder expandir su proyecto. Luego pues el Che Guevara se va en aquella aventura donde es entregado, si mucha gente no lo sabe, quien entrega las coordenadas del Che Guevara es el propio Fidel Castro. Hay algunos relatos que verifican esta versión. Recuerden, en la historia es difícil saber cuál es la verdad verdadera, pues, como valga la redundancia, porque hay mucha documentación que no se encuentra disponible, pero una de las versiones más claras es que quien entrega las coordenadas del Che Guevara es el propio Fidel Castro. Y esto lo hace pues porque tenía sus diferencias con el Che Guevara, y como Fidel siempre usaba a la gente y después las desechaba, pues él entregó primero lo mandó al sur a esa campaña para tratar de conquistar Bolivia, Argentina, todo el sur. Básicamente iba con una misión hacia Argentina. Y recuerden que el Che Guevara ya había hecho un tránsito por el continente anteriormente y conocía toda la zona, pues entonces él fue enviado para esta razón. Entonces luego de eso ellos se dan cuenta pues que no pueden a través de la fuerza obtener el poder y crean sistemas novedosos tales como el secuestro de los sistemas electorales, de los sistemas democráticos, valga la redundancia. Recuerden que el sistema democrático, el sistema donde que no es perfecto, pero de todos los imperfectos es el sistema que mejor se lleva para el ser humano. La sociedad puede convivir con más justicia, y si hay justicia hay paz. Entonces, bueno, ellos toman los sistemas electorales
en el Foro de Sao Paulo se llegan a muchísimos acuerdos. Podríamos un día de esto hacer un programa de lo que fue el Foro de Sao Paulo. Y les hago todo este recuento para que ustedes puedan entender cómo la izquierda fue avanzando en el tiempo, la izquierda fue tomando espacio, fue organizándose, fue planificando y luego hacen la entrada y toman el gobierno de Venezuela. Acuérdense que lo intentaron a través de un golpe de Estado. Este golpe de Estado fracasó. El fracaso del golpe de Estado no es más que el resultado de lo que hacen ellos cuando tratan de hacer algo bien. Me imagino que se robaron finanzas, se entregaron entre unos y otros, a pesar de que sus sistemas de comunicación eran muy buenos, pero fracasan pues en este golpe de Estado, y de allí el presidente Chávez se decide a ir a través del sistema democrático, se comienza a correr las calles. Hubo una extraña omisión por parte del presidente Caldera de o de los tribunales venezolanos también, de no inhabilitar políticamente a Chávez Frías. Y esto son cosas que la historia irá marcando responsabilidades, así como la misma expresidenta del Tribunal Supremo de Venezuela, Cecilia Sosa, le firmó pues o dejó que Chávez decretara la convocatoria a una constituyente, cuando nuestra constitución en ese momento, la constitución del 69, no estipulaba ese tipo de mecanismo. Pero bueno, todas estas omisiones fueron, no más que omisiones, fueron complicidades para que pudiera llegar el presidente Chávez. Llegó el presidente Chávez a Venezuela, luego llega Rafael Correa a Ecuador, tratan de con Santos poder tomar Colombia, no pueden, a pesar de que el presidente Santos tomó la presidencia, pero él no le era fiel a nadie, así como le fue infiel al presidente Uribe, también le fue infiel a la izquierda. Evo Morales en Bolivia, los Kirchner en Argentina, Daniel Ortega en Nicaragua, y así pues había una versión de Hugo Chávez en todo el continente americano, Esta versión de Chávez era no más que el plan que ellos tenían estipulado de la toma del poder, y donde la izquierda había planificado la toma del poder en todos los países, y luego que tuvieran el poder, cambiar los sistemas electorales para así poder permanecer en el poder. Recuerden que en mi libro El socialismo, la gran estafa, nuestra gran conclusión es que el socialismo tiene un pensamiento rusoniano, cree en el bienestar del hombre, cree que un hombre puede creer el bienestar de otro, cree que el hombre es bueno, pero a la final terminan con un axioma maquiavélico. Ahí pues tienen al presidente Nicolás Maduro, que tiene más de 2.000 presos políticos, tiene casi 14 años en el poder, y lo que ha hecho pues es hacer sufrir al pueblo de Venezuela. Porque fíjense esto, y yo lo digo, el presidente Pérez Jiménez, quien fue un dictador, no cabe duda de eso, él en 8 años colocó el bolívar como la cuarta moneda a nivel mundial en valor. Colocó la economía venezolana como la quinta economía del mundo. Pagó la deuda externa de Venezuela. Construyó la mayor infraestructura que se hubiese construido en todo el continente hispanoamericano. Erradicó la delincuencia. Y pues si vamos a revisar todos los logros que tuvo esa dictadura, yo no sé por qué si estos comunistas toman el poder, tienen más de 24 de esos, tienen 13 años el presidente Chávez y 14 el presidente Maduro, son casi 27 años, y en 27 años lo que han hecho es destrozar el país. ¿Será que ustedes no son capaces de hacer lo mismo que hizo Pérez Jiménez? Ya que son una dictadura, porque no cabe duda que son una dictadura, ¿por qué no ponen el país productivo? Pues hagan por lo menos eso. No pueden, porque se roban todo el dinero. Y no, aparte de robárselo, se lo reparten entre ustedes y muchos pseudo líderes de oposición. Pero bueno, volvemos a geopolítica. Este análisis lo estoy haciendo porque para mostrarles cómo la izquierda fue planificando y avanzando en el continente.
Y ahora los conservadores, es que este encuentro tiene varios años, pero no se le estaba dando la importancia que tiene realmente. El CIPAC es el centro o es la reunión mundial de conservadores, donde nos reunimos los conservadores a ver las cosas buenas que se están haciendo y las cosas malas que se están haciendo, y cuáles son aquellas cosas que tenemos que hacer para poder tomar el poder en distintos países. Por lo menos en Venezuela no hay conservadores y no hay partido conservador, no existe ningún partido conservador, ni de los que están, ni de los que propusieron, no hay gente de derecha. Lo que hay es un montón de lo más que se acerca a que se aleja un poquito del socialismo, pero siguen siendo socialistas, que terminan siendo demócratas, como lo que son hoy aquí la neoizquierda en Estados Unidos, los demócratas. Bueno, en Venezuela siguen siendo izquierdistas, los que dicen que promueven la libertad y que promueven el libre mercado y la libre empresa, y realmente no lo hacen porque nunca lo hicieron. En la Cuarta República tampoco lo hicieron. En la Cuarta República en Venezuela tampoco había capitalismo. Entonces, bueno, por eso es que es la importancia de estas conferencias, porque aquí nos damos cuenta que en todos los países es necesario. Tanto México pasa lo mismo. En México es las dos izquierdas, en Venezuela las dos izquierdas. En Argentina, pues, el liberalismo se entiende como derecha, pero el liberalismo, recuerden que es algo que viene hacia el progresismo. Y cuando estudiamos esa ideología, otro día vamos a hacer otro programa para diferenciar lo que es exactamente socialismo, capitalismo, lo que es el liberalismo, lo que es verdaderamente cuáles son las corrientes y cómo se mueven en el mundo. Fíjense que una de las cosas que ahorita se está entendiendo, se está viendo, es que Rusia podría ser catalogada, antiguamente era comunismo, fue gobernada por Lenin, se hizo la Revolución Rusa, se pusieron los principios marxistas en práctica, pues, para poder ellos llevar su comunismo, y luego pues Rusia cambia, y Rusia hoy, porque los extremos a veces son tan fuertes que a veces doblan la curva y se parecen. Pero Rusia yo la veo más ahora alineada como hacia un extremismo, casi que podríamos decir, y no le vamos a dar ideología, pero un extremismo que llega a simpatizar con muchos de nosotros en la derecha. Yo no comparto el sistema ruso, no lo conozco. Me prometí en estos próximos meses estudiar a profundidad el sistema ruso, y después que haga ese estudio y esa investigación, les prometo que voy a darles cuál es mi conclusión final de ese estudio, que quiero hacer un estudio ideológico de Rusia, porque Rusia se está moviendo entre diferentes corrientes y llega un momento hasta que podría confundirse con una derecha autoritaria, cosa que pues eso lo estoy diciendo yo como un primer análisis, y un análisis sin fundamento. Pues por eso les prometo, voy a investigar con mucha más profundidad para poderles dar mi punto de vista y cuál es la conclusión que tengo con respecto a esto desde el punto de vista político. Bueno, tenemos muchas cosas hoy en el tablero. Vamos a hablar de muchísimas cosas. El libro que les voy a recomendar, es En Guayana nació Carabobo. Seguimos con este autor, Rafael Marrón González, quien es un autor venezolano, vive en Ciudad Guayana, y pues a mí, yo lo admiro mucho en su trabajo, y tiene muchísimas escritos, poesía, muchísimas cosas. Es un señor conservador, pero hasta el tuétalo de los huesos. Conoce todas las diferencias ideológicas, y por eso que en Venezuela ha llegado a ser alguien que no es entendido ni por la izquierda ni por la derecha, porque está tan bien parado ideológicamente que no lo mueve nadie pues allí. Entonces les recomiendo este libro. Este libro es En Guayana nació Carabobo. Se refiere a que él dice que todo lo que antecedió en Guayana fue lo que dio la victoria para la batalla de Carabobo.
y así pues lo refiere él en su libro. Voy luego les pongo acá la carátula del libro para que la vean y alguna información escrita de lo que se refiere el libro. Un día de esto lo tendremos acá en nuestro estudio. Y también los invito, él hace un programa acá en Washington TV que se llama Guayanidad. Es un programa de historia de la zona de Guayana como tal, y es muy interesante. Ha recibido muchísimos buenos mensajes de gente que está contenta, que está aprendiendo con él, porque él es un profesor, pues, y como todos, yo también soy un profesor, pero los profesores, la primera máxima que tenemos es que queremos aprender más. Y no solo queremos aprender, sino que sabemos desaprender para reaprender, porque el ser humano nunca deja de aprender. Entonces, bueno, seguimos nosotros. Acá sigue, Ucrania anuncia un principio de acuerdo para que Estados Unidos tenga acceso a los recursos minerales del país tras la amenaza de Trump, o las amenazas de Trump. Bueno, yo no diría que son una amenaza. Para mí el análisis es muy claro. En las guerras siempre hay premios de guerra. El que va a la guerra siempre compensa las muertes que tiene de personas o compensa las pérdidas económicas, porque la guerra siempre destruye las economías. Siempre quieren un botín de guerra, ese es el nombre real, un botín de guerra. Entonces, en esta época no es diferente. El ser humano sigue siempre queriendo un botín de guerra. No estoy diciendo con esto que el presidente Trump quiere un botín de guerra, porque o pretende ir a la guerra con Ucrania. No, él simplemente, Estados Unidos, usted y yo, los que pagamos taxes, estamos poniendo nuestro dinero para que vaya parte de ese dinero a Ucrania, y en Ucrania no está claro cuál es el uso de ese dinero. Es decir, el mismo presidente Zelensky sabe que desconoce cuál ha sido el destino del 50% del dinero que se le ha enviado. Entonces, esto pone pues muy claro que no se puede seguir mandando dinero bajo esa condición, que tiene que haber una retribución para el país, en el caso de Estados Unidos, por el dinero que se pueda mandar o los gastos que eso genere, pues, porque Estados Unidos se gasta muchísimo dinero en cuanto a solo mantenerse en el sitio o mantener tropas cercanas en bases cercanas. Eso genera un costo muy elevado. Acá tenemos otra noticia. Nicaragua me impuso el exilio. Chico Reyes dice: el youtuber que quedó varado en Estados Unidos después de que lo dejaran volar de regreso a su país. Él dice que quedó varado. Sí, exactamente, esa es la palabra, quedó varado, porque no lo quieren allá en Nicaragua. Vamos a leer un poco más acá más de la noticia. Es lo que duraba su última escala en el aeropuerto de Houston antes de regresar a Managua pasado el 28 de agosto. Tras un viaje de trabajo y placer a Europa, el youtuber de 27 años se disponía a retomar su agenda de compromisos con promotores y reencontrarse con familiares y amigos en la capital de Nicaragua, su país de origen. Pero cuando pidió su pase de abordaje en el mostrador de facturación United Airlines en Houston, los representantes de la aerolínea le comunicaron que no podía subir al avión. El motivo de esto estaba en la lista negra del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, que en los últimos años han intensificado su represión contra todas las voces ajenas al discurso oficial del Partido Único de facto, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, señores. Sí, y esto hace el comunismo. Pues el comunismo y el socialismo lo que hacen son autoritarios por naturaleza. Hoy vamos a tener aquí una entrevista que les voy a pasar como invitado a Ricardo Urriachaga. Él es venezolano, ciudadano español, residente en Alemania. Es la nueva adquisición de Washington TV. Él va a trabajar con nosotros en todo lo que es la parte de economía,
y va a hacer sus análisis de economía todas las semanas para ustedes. Y es una persona de mi entera confianza, una persona que reúne las condiciones académicas, reúne todas las condiciones para poder llevar a cabo un programa del porte que se le está asignando. Está muy contento, estuve esta mañana conversando con él más de una hora casi estuvimos conversando, y pues le voy a pasar la entrevista o un conversatorio donde él nos va a comentar qué implica todo este cambio en Alemania. Pues él está en Alemania, él sabe de carne propia pues cuáles son los cambios, cuáles son los miedos que hay con este nuevo gobierno. No es un gobierno de derecha, es un gobierno, si se quiere, liberal, que no se define como ultraderecha. La ultraderecha no ganó en Alemania. Noticia que dice cómo la política enérgica de Trump ha tenido un impacto en Sudamérica y en otras partes del mundo. Por supuesto que sí, el presidente Trump, como lo decíamos en uno de nuestros programas, el presidente Trump está gobernando al mundo. Es porque cada vez que hace algo lo hace con visión de cambiar la dinámica relacional entre Estados Unidos y X país. Y el presidente Trump, pues, él dijo, MAGA, Make America Great Again. Y lo bonito fue también escuchar en la conferencia MEGA, Make Europe Great Again. Entonces, sí, en el mundo hay un movimiento completo ahorita que la gente está tomando para poder mejorar sus condiciones dentro de los países. Y acuérdense que todo está atado a la ideología que gobierna, porque cada política pública que se hace lleva un 60% de carga ideológica. Entonces es por eso que las economías funcionan o no funcionan. Si usted ve ahorita los números de Argentina, están muchísimo mejor que cuando estaba el kirchnerismo en el gobierno. Si usted ve los números de Ecuador están muy buenos también en Ecuador. Si usted va dentro de unos 6 meses, va a ver los números en Estados Unidos, como los números, primero porque se está sincerando las cuentas, los números van a estar muchísimo mejor. Vamos aquí, seguimos. ¿Qué minerales raros tiene Ucrania y por qué son codiciados por Trump? Vamos a ver esta noticia porque la gente muchas veces se pregunta qué son los minerales raros. Son un grupo de 17 metales que podrían ser trascendentales para cambiar el curso de la guerra en Ucrania. Las conocidas como tierras raras han sido mencionadas implícitamente en el plan para la victoria del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, también por el mandatario estadounidense Donald Trump como canje para ayuda militar a Kiev, y ahora por Rusia, que presume de contar con gran cantidad de estos metales. ¿Pero por qué son raros? En realidad, los 17 minerales de tierras raras no son raros en la corteza terrestre, pero los yacimientos económicamente viables sí. Los elementos de tierras raras no son realmente raros. Han conservado ese nombre desde finales del siglo XVII. Se utilizan en todo tipo de productos electrónicos, tecnologías y aleaciones de alto rendimiento. A menudo se los describe como las vitaminas o la especie de la industria porque en las últimas décadas han permitido, gracias a los avances en la ciencia de los materiales, que nuestras tecnologías se vuelvan más pequeñas, más rápidas, más fuertes y más resistentes. Tecnologías como los vehículos eléctricos, los teléfonos celulares y varios dispositivos electrónicos, sistemas de misiles y hasta para algunos tratamientos médicos. La geógrafa Klinger destaca especialmente uno de los 17 metales, el cerio. Cada 30 kilómetros aproximadamente en un cable de fibra óptica hay un poco de cerio que acelera la señal, lo que permite las comunicaciones internacionales y globales por Internet. Ese mismo pigmento rojo y propiedad amplificadora de señales hacen del cerio un elemento muy importante que se utiliza en láseres que se emplean para todo, desde aplicaciones quirúrgicas hasta sistemas de guía para misiles y bombas inteligentes. China, con quien Trump ha amenazado con una guerra comercial, es el mayor productor mundial de tierras raras y muchos otros minerales críticos. Y en un sistema global cada vez más competitivo, para Estados Unidos, las tierras raras son vitales. Washington está a punto de firmar un acuerdo sobre acceso de Estados Unidos a valiosos minerales en Ucrania, país que posee enormes yacimientos de tierras raras. Fuentes del gobierno ucraniano confirman
este martes que ambas partes han cerrado los términos del acuerdo y solo quedaría proceder a su firma. Este acuerdo, por supuesto, que se hizo sin Rusia, sin la presencia de Rusia, y es lógico, pues tenía que hacer así. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump sugirió en declaraciones en medios de comunicación que Zelensky visitará Washington este viernes y ambos podrán firmar allí el pacto, cuyos detalles específicos se desconocen. La idea concede acceso a Estados Unidos a estos minerales valiosos. Surgió, se le presentó a Trump en septiembre de 2024 como parte del Plan de la Victoria y era visto como una forma de asegurar el apoyo estadounidense a Kiev en la guerra contra Rusia. Fíjense qué interesante esto. La idea de conceder acceso a Estados Unidos de estos minerales valiosos surgió del propio Zelensky. Para mucha gente está, no, que Trump quiere tomar los minerales de Ucrania, los de Groenlandia. No, eso lo propuso el propio presidente Zelensky, señores. Tras su llegada a la Casa Blanca, Trump ha mostrado interés en los minerales, pero sin ofrecer las garantías de seguridad buscadas por Ucrania. Le dice a Ucrania que quiere el equivalente a 500.000 millones en tierras raras y básicamente ha accedido a hacerlo. Dijo Trump, el periodista de Fox News, Greg Bain, el pasado 10 de febrero. Trump sostenía que estos minerales deberían ser canjeados por el apoyo continuado de Estados Unidos a Ucrania en la guerra contra Rusia, pero no daba señales de querer comprometerse con la defensa de ese país si este acuerdo no se daba. Entonces, bueno, ya ustedes ven, bueno, los materiales raros que pueden haber allí. Se trata, estos elementos son cruciales para la fabricación de teléfonos inteligentes, computadoras y equipos médicos, entre otros. Se trata de escandio, su nomenclatura química es SC. El itrio, nomenclatura la Y. El lentano, nomenclatura La. El cerio, nomenclatura CE, la nomenclatura. El neodimio, ND. El prometio, PM. El samario, SM. El europio, EU. El gadolonio, GD. El terbio. El disprosio, DY. El holmio, HO. El ebrio, ER. El tulio, TM. El iterbio, YB, y el lutecio, LU. Estos minerales se denominan raros porque es muy poco habitual encontrarlos en estado puro, aunque existen yacimientos de algunos de ellos en todo el mundo. Bueno, ya saben, son materiales que casi ninguno de nosotros conocemos y son materiales fundamentales para todo lo que es la computación, la informática, la creación de baterías para carros, circuitos electrónicos. Y bueno, recuerden que ahorita salió una noticia muy importante, que es del primer procesador de computación cuántica y que se habla de otro estado de la materia. Para esto le podemos explicar. Próximamente tendremos la sección de geotecnología y pediré pues a la persona que lleve esa sección que haga un programa explicando todo lo que es la computación cuántica y cuál es ese otro estado de la materia. Es bien interesante todo lo que se está viendo en el mundo, porque el mundo está cambiando, señores. El mundo está cambiando. Acceso a minerales raros de Rusia y del territorio ocupado de Ucrania. Fíjense que ahora Trump sigue gobernando el mundo. Por acá tenemos que minerales raros que tiene Ucrania son codiciados por Trump. Pues todo se refiere a la parte de los minerales raros. Recuerden que estos minerales raros también los hay en Groenlandia. Por aquí hay una noticia: los migrantes venezolanos que regresan a su país porque no pudieron entrar a Estados Unidos y ahora están varados en Panamá porque no pueden pasar. Los venezolanos hemos sufrido muchísimo, no sé cuánto más nos tocará sufrir, pero pues yo creo que mi pueblo va a aprender y la Venezuela que se va a desarrollar próximamente, una vez terminado este gobierno, este régimen, va a ser una Venezuela muy bella, una Venezuela donde va a caber mucha gente.
Por acá seguimos pues el arma secreta de Putin, la guerra submarina híbrida que Rusia ha lanzado contra Reino Unido y el resto de Europa. Bueno, recuerden, Europa ahorita tiene que tomar diferentes posiciones porque ya hubo un divorcio entre lo que es Europa y Estados Unidos. Ya ese casamiento que hubo resultado de la Segunda Guerra Mundial, bueno, aunque Estados Unidos ha salvado a Europa en 2 ocasiones, pero una vez ya este matrimonio que venía ya con más de 50 años, 70 años casi, ha llegado a su fin, señores. Ha llegado a su fin porque pues, el presidente Trump va a ver por sus intereses acá en Estados Unidos y Europa va a ver por los suyos allá. El presidente Trump todavía está esperando que Europa tome decisiones con respecto a lo que es la OTAN. Yo creo que ahora Reino Unido va a tomar un papel más importante en lo que es la presencia en la OTAN. Y creo que el Reino Unido puede ocupar el lugar de Estados Unidos en la OTAN. Yo veo que la OTAN se encuentra en su peor momento, pero no está destruida, no quiere decir que se vaya a acabar. Recuerda que la OTAN tiene un propósito y ha sido el de frenar los intereses de otros países e incluso fue creada para frenar los intereses de Rusia. Y pues hoy la OTAN también tiene que reorganizarse para ver cómo enfrenta los asedios de China en distintas latitudes. Recuerden que China va con un avance, casi no lleva armas, pero lleva a través de la economía, a través del dinero, va metiéndose en todos los lugares del mundo. Señores, pues aquí el mundo se sigue moviendo. Con respecto al Medio Oriente, las cosas están un poco calmadas, pero eso no quiere decir que haya paz. Sigue la propuesta de Estados Unidos con respecto a Gaza, la franja de Gaza. Estas 2 millones de personas podrían ser recibidas por Egipto o por Jordania. Y el presidente Trump continúa con su propuesta. Mucha gente creía que era juego y no es juego, señores. El presidente Trump sabe lo que está haciendo. Él está pidiendo pues que el mundo sea más justo en el caso para Estados Unidos. Por ahí muchos creen que China está tomando la delantera en la parte tecnológica. Yo pienso que esto no es así. Estados Unidos sigue invirtiendo en todos los rubros, tanto en inteligencia artificial, en creación de nuevos chips. Esta creación del chip de computación cuántica es un avance sin precedente. Sería un avance muy grande. Las relaciones con Venezuela, señores, yo pienso sí, después de haber escuchado al enviado de Estados Unidos para Venezuela, quien estuvo en la CIPAT, la conferencia la semana pasada, creo que el presidente Trump no tiene intenciones ahorita, por lo menos, de arriesgar nada, y mucho menos con la oposición que está. La oposición que está, y esto es un mensaje para el presidente Edmundo, que sigue cometiendo errores. Un diplomático de experiencia, versado, como pienso yo que es, sigue cometiendo errores. Después de haber dejado las actas en Panamá, cuando el presidente Trump está peleando con Panamá, dejó las actas en bancos panameños, que esos bancos tienen relaciones con bancos chinos. No le extrañe que en un mes y medio China salga y le diga al presidente Maduro: aquí tienen las actas verdaderas que son ahora estas, porque tienen en posesión de las actas. Y no extrañe que las actas que están en el banco panameño se dañen. Sí, señor. El mundo sigue moviéndose, el mundo sigue cambiando. Todos los días tenemos nuevos movimientos, tenemos nuevas decisiones, y así es la geopolítica. Por eso los invitamos a estar pendientes de nuestro programa en Geopolítica, el mundo en sus manos. Y hasta el próximo jueves, muchísimas gracias.